Hola, mi nombre es Giovanni Jaramillo Rojas, soy instructor de la Escuela de Formación en Literatura del municipio de Mosquera y en este momento estoy trabajando con la franja juvenil y adolescente. Un saludo. Hola, mi nombre es Víctor Manuel Mejía, soy instructor de la Escuela de Literatura de Mosquera. Tengo a cargo los grupos de apreciación literaria y de creación literaria con población de personas adultas. Y ahora con el confinamiento obligatorio estamos trabajando otros mecanismos para que los talleres tengan sentido y lleguen a toda la población de Mosquera. Bienvenidos y muchas gracias. Hola a todos nuestros oyentes de Asoam Estéreo. Mi nombre es Daniela García de la Torre, docente de la Escuela de Literatura de Mosquera. En estos momentos trabajo con la población infantil. Saludos. Letras Resonantes, el programa de la Escuela de Literatura de Mosquera, aquí en Azoam Estéreo y nuestro canal de YouTube, Escuela de Literatura de Mosquera. Les damos una cordial bienvenida, quien les habla, Óscar Belón, coordinador de la Escuela de Literatura, para en esta ocasión abordar un tema, como lo hemos venido tratando, relacionar diferentes temas y situaciones espontáneas, cotidianas, con la literatura. En este caso, el turno es para el medio ambiente, para esos espacios naturales que nos rodean, con los cuales tenemos una relación desde muy pequeños, y para los más privilegiados, un saludo para quienes nos escuchan en las zonas rurales, especialmente aquí de nuestro municipio, en las veredas, un gran abrazo. El medio ambiente en la literatura, desde la literatura. Podemos hablar de lo que es un viaje paisajístico, que es una experiencia narrativa como tal. Nosotros siempre decimos, la literatura son mundos posibles. Entonces, en esas experiencias narrativas a las que nos invita el arte literario desde su concepción, encontramos lo que se llama los elementos bucólicos. Esos elementos bucólicos no son más que los elementos naturales, las bondades, las bendiciones de la madre naturaleza. Muchas veces estas se desprenden de su situación de ser testigos silenciosos o piezas del ornamento narrativo, del desarrollo de la narración, y toman protagonismo. Para aproximarnos más a esta situación, nos podemos remitir a la aventura lectora como un viaje en el tiempo. Este viaje indiscutiblemente involucra el espacio. Entonces, dada esa relación entre tiempo y espacio, que es muy obligatoria, de hecho se le llama dentro de la terminología literaria como el cronotopo. El cronotopo es esa relación intrínseca entre tiempo y espacio. Tenemos esos dos componentes indisociables. Ellos no se van a poder separar. Y esos espacios de esa literatura que contiene los elementos ambientales, como les decía, van a oficiar como unos fieles testigos, personajes claves dentro de la narración. Están demostrando cómo nos relacionamos con el mundo. Desde el fondo del espacio ha pasado al frente, es decir, le definimos y su trascendencia es semiótica. ¿Qué quiere decir esto? Va a simbolizar. El sol tendrá un significado. No va a tener el mismo significado para una persona que viva en determinado sitio donde de pronto aparece muy poco, o para otros que pues de pronto ya están cansados del calor, eh, de las sequías. Entonces esas bondades, los matorrales, las hierbas, los espacios demasiado amplios, la lluvia constante, esas especies naturales y vegetales que abundan, que escasean, que causan males, daños para los intereses de los personajes. Eso precisamente es lo que hace que a través de esta narración estemos evidenciando nuestra vida. Ahí es donde también cabe resaltar la diferencia entre espacio y paisaje. Espacio es un lugar perfecto y neutral, perfecto en su perimetría, en su dimensión, que puede ser eh, una habitación, puede ser un lugar
como lo decía, definidamente que obedezca a una medida y ya el paisaje pues contendrá elementos cualitativos, estéticos, que hablan de una idiosincrasia, de un lugar, de unas costumbres, de un tiempo. Por ejemplo, hubo una época en que se hablaba mucho acerca de la gran amenaza, el riesgo de la desaparición de capa de ozono y ya hoy en día prácticamente no se habla de capa de ozono porque ya no existe en muchos lugares. Entonces, de acuerdo al concepto de Antonio Garrido Domínguez, consignado en el capítulo El espacio del texto narrativo de 1996, dice el propio Garrido: a partir de la filosofía kantiana se ha ido insistiendo cada vez con mayor fuerza en la importancia de la categoría del espacio, no solo para el lenguaje y la antropología cultural, sino sobre todo para el universo del arte. Es decir, por más abstractos que sean el arte, en especial la literatura, el papel del espacio es fundamental en la ubicación, proyección e incidencia de los acontecimientos, en este caso de la historia. Cierro la cita de Garrido y pues decimos que el paisaje rompe normas físicas y si carece de lazos emotivos pasa a convertirse en espacio, precisamente. Pervive en la virtualidad de los recuerdos de quien le rescata con la carga de sentimentalidad que cada vez quien guste y en el caso de quien le contemple desconozca el contexto de sus atributos, pero utilice la literatura como medio formal para llegar a dicha contemplación. Está interviniendo la capacidad autoral de pintar con las palabras y convertirlas en diferentes manifestaciones artísticas a través de sonidos, movimientos y sensaciones. Lo anterior, desde la autoría, para el caso del lector, sin duda se vuelve más interesante el ejercicio de construir un paisaje que desconoce totalmente y dejarse cautivar gracias a las palabras utilizadas por el autor. El ser humano también busca a través del paisaje aquello que no llegó a ser. No se tendría paisaje si el humano renunciara decisivamente a sus encantos y su protagonismo perdiera visibilidad. El privilegio de esa clase de otredad de la naturaleza se confabula con la mirada humana y el arte transformado, el material bruto de la naturaleza en cultural. Por ello, es difícil no imaginar paisajes como entornos nuestros, producto de la fantasía, o lugares reales llenos de evocaciones y experiencias, espacios que simbólicamente son vías de reconocimiento de nuestro contexto en el mundo, al tiempo que omiten y conquistan al ser humano. Nos parecen agradables las montañas reales, las montañas pintadas o lo que simboliza una montaña. Es decir, el propio objeto contemplado, sin ser intervenido, también puede ser considerado como obra de arte. Ese tipo de belleza natural está implícita en el ser humano sin ninguna clase de idealización, o mejor sea dicho, con la inocencia de un niño. Todo un mundo de posibilidades se abre a partir de la más simple de las contemplaciones. La profundidad de la literatura ha permitido que la trascendencia del paisaje tome rumbos insospechados y a la vez lo ha posicionado como pieza importante dentro de la estructura de célebres obras literarias, explorando la magnificencia de la naturaleza, aunque no sea su objetivo principal, logrando que el lector se incorpore al paisaje siendo transportado a través de la narración. La personalidad humana se reencuentra dentro de la naturaleza de acuerdo a factores socioculturales, las épocas y también se abstrae de ellas. Son muchos los casos en los que, por ejemplo, los escritores buscan la verdadera identidad de los pueblos en sus exuberantes paisajes. La atmósfera, de hecho, se crea, es decir, no basta con nombrar elementos estéticamente agradables, sino que es de vital importancia la manera como se les describe y la acentuación que se hace en sus diferentes características. Esas descripciones no se deben solamente al empirismo, sino que dependen de la codificación de las proyecciones e inquietudes del autor y las condiciones geográficas dentro del campo racional, ya que cada espacio ofrece sus condiciones físicas, planteando infinidad de posibilidades que se ponen a prueba desde los imaginarios del autor para dar cabida al tejido narrativo y en este caso descriptivo
Surge entonces una pregunta: ¿qué sucede cuando dicho paisaje se sale del punto de vista humano? Es decir, cuando su campo de acción no concuerda con los cánones reales de lo que establece el modo de vida que conocemos. Dicha inmaterialidad de forma podrá ser en teoría imposible, mas no en operatoriedad literaria. Sabemos, ya lo había dicho, la literatura son mundos posibles y hay ciertos aspectos que dentro del campus literario sí funcionan. En este caso, pues componentes ideológicos, filosóficos e imaginarios, recuerden el tema de la ficción, la fantasía, sostenidos en la individualidad, serán los responsables de darle rienda suelta al desenvolvimiento de las causas y consecuencias para con dichos paisajes. Por ejemplo, en espacios como otras galaxias. Recordemos Star Wars, no sé, Star Trek, el viaje a las estrellas. Eso los convertirá en algo que hasta el momento era estéril, en un paisaje relevante para la narración. La operatoriedad, como decía, literaria, se fundamentará en la ficción que permite el desarrollo de espacios fuera del contexto humanamente conocido. En esta misma situación, el exceso de imaginación aleja al humano del culto por la naturaleza y lo centra más en su propia subjetividad, rompiendo toda clase de esquemas que delimitaría la realidad. El viaje, pues, en medio de lugares remotos e inexistentes, hace revalorar en el humano ciertos componentes de lo que desea y no desea saber, ocultar o sentir. La descripción morfológica, ¿sí? Las formas de la vida que entablan los paisajes es una zona de otredad, de yo ponerme en el lugar del otro, llena de significados y valores que justifican el mundo, concentrándose en la emotividad del tiempo personal e histórico, haciendo que el espacio literario pueda aparecer como plural, unívoco, detallando o presentándose sin profundizar imaginaria o contemplativamente lo que se esté narrando. Bueno, esa descripción morfológica también puede solamente simbolizar el argumento de la historia o al personaje, afectando la trama, además de que el estilo narrativo no cambiará al espacio ni a la naturaleza del paisaje, es decir, que la percepción de su contenido va más allá de una definición que se haga. El paisaje literalmente se desdibuja de un conjunto de conceptos aprendidos y se convierte en un lienzo en el cual reposan las experiencias. Sus insumos están basados en prácticas que indican un trasegar para establecerse en el lugar donde se les ha ubicado. Cada componente cumple una función y da razón de una historia detrás suyo, que también permite conocer las proyecciones culturales del territorio. De hecho, los paisajes pues suelen ser los principales atractivos de ciertas regiones. Cuando nosotros vamos a diferentes tierras o algo, pues nos venden primero el paisaje y esas sensaciones que nos transmiten han hecho parte precisamente de la experiencia de sus habitantes. Ellos ya saben qué es lo que están vendiendo, promocionando. Los límites del espacio contribuyen a delimitar el campo de acción del personaje, hasta dónde va, hasta dónde llega, hasta dónde opera. Límites que en el caso del paisaje presuntamente dependerían de quién lo mire, cómo lo mire y lo mire como paisaje, es decir, de manera cualitativa. Lo que para un personaje signifique algo, puede que para el otro no, o algo muy diferente. Estos límites dependerán de la imaginación, la personalidad, la proyección y características de quien mire y admire ese paisaje. Dependiendo de la atención que se le preste al paisaje, se va revelando la profundidad de la emotividad de los personajes que lo citan constantemente, así como los autores plasman el amor por diversos paisajes en la literatura. Para muchas personas habrá sido la literatura el canal que les ha llevado a valorar paisajes que difícilmente escaparon de las páginas. Quienes hemos querido ir a diferentes lugares inhóspitos, pero no hemos tenido la oportunidad, y precisamente el componente literario, la literatura, el arte literario, se convierte en esa nave espacial, en esa posibilidad de teletransportarnos mágicamente, rápidamente a esos lugares. El resplandecimiento del paisaje literario es placentero, entre otras razones por el contraste imaginativo que se despega de la continuidad real. En el Siglo de Oro, por ejemplo,
Una muestra del interesante florecimiento de la conciencia artística como imagen placentera enlaza la vida con el arte literario. El paisaje a la vez que conquista al hombre de cierta forma, lo omite, puede llegar a prescindir de él en medio de una paradoja creativa gracias a la imaginación y trascendencia humanas que le otorga atributos. Sin embargo, la no presencia de ese alguien del que se habla opera como uno de los instrumentos para que la naturaleza continúe esta sinfonía de la que estamos hablando, de la unión, la conjunción de todos esos elementos. Ya pues como construcción humana también podemos decir que el paisaje de lo literario confecciona las actitudes de los personajes llevándolas a las palabras, es decir, que estarán siempre por encima de lo que sea en realidad un lugar. De esta forma le dan validez a la definición de literatura como el arte de la palabra, reiterando que los paisajes no solo constituyen la representación de un espacio-tiempo, sino que además reflejan la sensibilidad de un artista dependiente de su perspectiva intelectual y disposición emotiva, de la influencia de su educación individual y nociones filosóficas que le dan sentido particular a la concepción y delimitación de su obra, visión que podrá ser plasmada como semblanza de un paisaje. La literatura, vuelvo y lo repito, sirve muchas veces, ciertas novelas pues, que vamos a nombrar, sirven como carta de navegación de diferentes momentos, lugares y hechos. Como construcción narrativa, la descripción detallada es un dinamizante para el desarrollo de la obra que no solo ubica al lector espacialmente, sino que le permite además recrear aquello que se pretendía representar, propiciando una memoria simbológica que se viene construyendo desde el mismo inicio de la humanidad. Ejemplo de ello es el descubrimiento del lenguaje pictográfico, hecho en la era moderna que data desde la era neolítica, el cual demuestra la necesidad como sociedad de plasmar todo aquello que vemos y percibimos. La exploración de dichas técnicas paisajísticas, por ejemplo, pues ha diversificado la forma en que los autores literarios aprovechan su capacidad de descripción para interactuar y someter al lector a los cambios espaciales. Estos comportamientos positivos o negativos en los conflictos desarrollados por los protagonistas de sus obras, proporcionándoles una explícita relación entre las imágenes y palabras o lo conceptual y factual. Esta indiscutible relación ha fomentado que la historia sea una huella histórica imprescindible para el desarrollo del hombre. La proyección de la naturaleza responde a la necesidad del narrador de expresar algún tipo de afección y emoción a la cual se ve supeditado con el devenir de sus intereses, la reseña de sus ideales o la explicación de sus convicciones, ya que en las sociedades antiguas, con el estilo de literatura épica, se ubicaron en espacios y lugares determinados personajes ficticios, de fábula o legendarios en función de una tradición que después fueron proyectados en pinturas, esculturas o paisajes, aunque probablemente estas figuras jamás hayan existido. En esta obra, lejos de ser un referente histórico, se saben hacer alusiones a ciertos datos del territorio donde se desarrollan las acciones. ¿En cuáles obras? Ya muchas veces hemos hablado de La vorágine de José Eustacio Rivera, de María de Jorge Isaacs, pero también en esta materia y pues contando las bondades, como decía, los accidentes geográficos de la madre naturaleza, no sobra leer Pedro Páramo, la gran obra latinoamericana, la gran novela que maneja un nivel narrativo de verdad superior a muchas novelas del mexicano Juan Rulfo. Es tremenda obra para que veamos la complicidad de los ambientes, los espacios y de qué es verdaderamente un paisaje, tanto para el autor como para el lector. También en materia de literatura colombiana podemos recordar la obra Primero estaba el mar del escritor Tomás González, una obra en la cual pues se describe el paisaje del Caribe colombiano. Obras al respecto realmente hay muchísimas.
Y pues para no quedarme aquí haciendo un largo listado, pero pues también esos referentes sería muy bueno que los buscaran, que los leyeran, que los revisaran. Hay un poema espectacular del maestrísimo Eduardo Carranza que vio la luz en 1968, es El Sol de los Venados, que dice, El Sol de los Venados. Recuerdo el sol de los venados desde un balcón crepuscular. Allí fui niño, ojos inmensos, rodeado de soledad. El balcón se abría a los cerros lejanos, casi de cristal. En lo hondo trazaba el río su tenue línea musical. El balcón que vengo narrando era bueno para soñar, y en la tarde nos asomábamos por él hacia la inmensidad, hacia las nubes y el ensueño, hacia mi poesía ya. Del jardín subía la tarde como de un pecho el suspirar, y el cielo azul era tan bello que daban ganas de llorar. Todas las cosas de repente se detenían, y era cual si mirase en el cielo abierto en pausa sobrenatural. Por el silencio de mi madre se oía a los ángeles cruzar, y quedábamos un instante fuera del tiempo terrenal, alelados y transparentes como viviendo en un vitral. Todo el giro se iluminaba como de un súbito cantar. Tristaba el sol de los venados como un dorado recental, por los cerros abandonado un sol cordial, un sol mental. Como pensado por la frente de una doncella, un sol igual al aleteo de una sonrisa, que no se alcanza a deshojar como la víspera de un beso, fue el aroma de la claridad. Sueño del sol, cuento del sol, y era entonces cuando el turpial, como ahogándose en melodía, en su jaula rompía a cantar, todo en la tierra de los hombres parecía a punto de volar, y que en el mundo todo fuera de aire y alma nada más. Esto duraba menos tiempo del que yo llevo en lo narrar. Las tristes cosas recobraban de pronto su rostro habitual. El viento azul volvía a la rama, volvía el tiempo a caminar, y el hondo río reanudaba su discurrir hacia la mar. Entre la gloria del poniente, abierto aún de par en par, tendían sus alas a las campanas hacia un célico santoral. Recuerdo el sol de los venados desde un balcón crepuscular. Los días huían como nubes altas de un cielo matinal. Allí fui niño, y tengo ganas de llorar. Ah, tristemente os aseguro, tanta belleza fue verdad. El maestro Eduardo Carranza. Y quiero darle paso a un amigo de la casa, un compañero, Julián Dávila, quien es nuestro consejero de medio ambiente por el sector cultural, quien también nos trae un importantísimo apunte acerca de nuestro tema, además de un tema musical. Vamos con Julián Dávila, consejero de medio ambiente por el sector cultural. Pero pocas se han dado cuenta que su entorno es biodiverso. Tan solo asomándose por la ventana y viendo los copetones con su inigualable canto, las golondrinas alimentándose de los mosquitos que tantas veces nos parecen tediosos. ¿Cómo no hablar de biodiversidad si vivo en el segundo lugar más biodiverso del mundo? Y digo el segundo porque por tamaño en comparación a Brasil nos quedamos pequeños. Hablamos de Colombia, cuna de cantantes, deportistas y escritores. Me transporta a una entrevista que un día le hicieron a Gabo, donde le preguntaban sobre su más conocida obra, 100 años de soledad. Recuerdo que le preguntaron el por qué le había puesto el nombre al pueblo Macondo y él mencionaba: es un estado de ánimo que le permite ver lo que quiere y verlo como quiere. Pero en verdad Macondo es un árbol. Es uno de los árboles más hermosos que se puede llegar a ver. Sus flores parecen linternas suspendidas en el aire al anochecer. Es una planta que cada abril se desnuda de sus hojas verdes y se viste en flores doradas. Y es aquí donde me motiva a mencionar que cada inspiración ha nacido de nuestra biodiversidad. Quisiera ser más explícito ante lo que deseo transmitirles, pero tendrían que ver todo lo que yo he visto para que puedan llegar a imaginar lo encantador de nuestro territorio. No quiero sonar egocéntrico ni más faltaba, pero sé que cada uno de los que me está oyendo habrá recordado por lo menos un árbol que hayan visto alguna vez, un atardecer, un ave, un pez, cualquier cosa que los transporta a esa conexión con la naturaleza. Y es aquí donde empiezo a darme cuenta lo poco que conocemos o disfrutamos el lugar donde vivimos. Qué tan común se nos hace observar las aves, oler las plantas, disfrutar de la lluvia o de los atardeceres.
Yo no nací en Mosquera, pero aquí encontré mi esencia y el disfrute. Aquí he visto más de 60 especies de aves en 2 años. Me enamoré tanto de ellas que empecé a investigarlas y al día de hoy me conozco hasta sus nombres científicos y su ecología, cómo se comportan, cómo ayudan a su entorno. Todos deberíamos aprenderles un poco. Es que aún bajo la lluvia siguen levantando su canto y aunque su hábitat destruyen, siguen creando nuevos lugares donde puedan vivir. ¿Qué sería de nosotros si conociéramos un poco más de ellos, de esos animales que habitaron primero? Las cosas serían tan diferentes, ya lo decía Augusto Ángel Maya, el futuro ambiental de la humanidad hay que construirlo mediante una profunda transformación de la cultura. Haciendo referencia a otro escritor colombiano, yo quisiera mencionarles esta frase con la que José Eustacio Rivera inicia su obra La Vorágine, publicada en el año 1924. Antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Esta frase es muy fuerte, es una frase que, a pesar de ser escrita hace mucho tiempo, nos relata aún la realidad colombiana. Se denota influencias del modernismo, del romanticismo y la lucha ecológica que desde hace mucho tiempo atrás ha venido afrontando el país. La Vorágine es una novela que reconstruye la geografía colombiana y genera un gran sentir nacional a partir de la denuncia de terratenientes que explotaban indiscriminadamente a indígenas, mujeres, blancos, negros. Esta incluye un componente romántico que le hace muy llamativa y revolucionaria para su época, marcando un antes y un después, además de ser una literatura que nos acerca a la ecología, a diferencia de la novela María de Jorge Isaacs, que carece de ese componente romántico. Y bueno, en general, la percepción ambiental desde la literatura puede ser demasiado influyente debido a esa carga emocional que puede transmitir y la empatía que puede generar sobre los temas de resistencia y preservación. Además, es demasiado útil para rescatar la memoria histórica de las luchas ecológicas, conocer su transformación y tomar una postura crítica frente a las problemáticas socioambientales y culturales que afronta nuestro territorio para poder así generar acciones orientadas a la conservación del ambiente. Bueno, yo los dejo con esta canción, una canción que habla sobre el sentir, sobre el amor a la tierra, sobre las raíces, sobre esas semillas que vamos a sembrar y dejar para las próximas generaciones. Yo quiero caminar donde no hay senda, donde nadie cantó ya mi cantar. Yo quiero caminar por las veredas de un río que mañana nacerá. Y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán. Déjame ver cómo va entrando por mis pies en la tierra, latiendo que va encendiéndome la piel y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí, todo el agua que empuja lo que no quiere salir y lo que no me hace bien, lo voy echando de mí afuera. Ya la ley, ya la ley. Tendré que navegar contra mareas que tratan de arrastrarme hasta el final. Más quiero yo volar con alas nuevas que iré haciendo de acordes y al compás del ritmo.
tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán y traerán amor y llevan guerra, que traiga redención y libertad. Déjame ver cómo va entrando por mis pies en la tierra latiendo, que va encendiéndome la piel y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí, todo el agua que empuja lo que no quiere salir y lo que no me hace bien, lo voy echando de mí. Ale, ale. Rico. Ale, ale. Viajecito. Agradecemos a las personas que nos escucharon, también a las personas que hacen parte del equipo de profesionales de la emisora Asoam Estéreo. Hoy nos acompañó la Escuela de Literatura con su programa de radio Letras Resonantes. Nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube